Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 7 de octubre del año 2024. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. Personajes que ustedes consiguen en X como @Mingo TV haciéndole honor al canal y @Ementov. Y en Instagram ustedes lo consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Importante el que ustedes se suscriban al canal, le den like al programa, toquen la campanita para que puedan seguir pendientes de los nuevos episodios que salen por este canal. Gracias a nuestra querida Catherine Manzano, que es la productora ejecutiva. Lunes que comienza, por lo menos en Caracas, con un día soleado y un azul maravilloso, pero ya sabemos que cerca del mediodía todo se transforma en nubes, en lluvia y en tormentas eléctricas. Hoy, como ya pueden ver, nos está acompañando Miguel Fontán, que está desbordado de actividades este día lunes. Y a mí se me ocurrió abrir dos libros. Uno de ellos, Camino de Servidumbre, de Hayek, y otro que les voy a comentar, El Shah o la desmesura del poder, de Richard Kapuscinski. Por supuesto, no les voy a comentar todo el libro, sino que del libro de Hayek, Camino de Servidumbre, tomé algunas claves para entender el totalitarismo que están en el capítulo 10. El capítulo 10 habla del totalitarismo como el régimen de los peores, o sea, ¿por qué son los peores a toda, o sea, evidentemente los peores, los que se apropian y los que escalan en el régimen totalitario? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir, cuando vivimos en totalitarismo, una circunstancia tan atroz de ineficacia y desparpajo? Y la verdad es que esto está muy bien reflexionado en el capítulo 10 del libro Camino de Servidumbre de Hayek. Y voy a darles algunas claves, o les voy a comentar algunas claves porque me parece importante. La primera: todo totalitarismo produce por la fuerza de las circunstancias los mismos resultados. O sea, no hay ninguna forma que un régimen totalitario, separado del Estado de Derecho, desvinculado de los límites de la ley, el amparado, digamos, en el discurso colectivista, pueda producir algo diferente a la represión creciente, a la pérdida de libertades creciente, que es diferente a represión, ¿sabes? Y luego a la ruina social. Ustedes preguntarán, bueno, sí, pero hay momentos en que nos dicen que nosotros estamos un pelo mejor. Sí, pero un pelo mejor dentro de un conjunto o un marco de resultados que se caracterizan por la represión, la pérdida de libertades y la ruina social. Cuando yo hablo de pérdida de libertades, me refiero también al aplastamiento del potencial del sistema de mercado y por lo tanto a la necesaria consecuencia de una economía envilecida, sin demasiadas posibilidades, donde no hay empleo, donde no hay ánimo emprendedor, donde todo se produce en unas circunstancias que transforman las economías totalitarias en economías bonsai, economías enanas, economías pequeñas, economías frágiles, economías que tienen un lado oscuro, como una cara oculta de la luna, el que nadie tiene cómo explicar, pero que de alguna manera se ven algunas de sus consecuencias. Entonces, claro, los regímenes totalitarios, que son de administración central, utilizan una lógica homeostática, o sea, van regulando la presión. Entonces, cuando hace falta más represión, le dan a la válvula. Cuando es evidente que no pueden maniobrar con los residuos de libertad, las acaban. Y bueno, por supuesto, tratan de disfrazar la ruina social evidente en esas vitrinas de bienestar que muchas veces se ven. También ocurre que uno de los resultados del totalitarismo es el ajuste de las expectativas de los ciudadanos, lo que hace, por supuesto, que luego de un peor momento, entonces los malos momentos resulten el deslumbrantes.
O sea, siempre nos movemos entre lo peor y lo malo. Cuando es lo peor, ya sabemos lo que ocurre. Cuando es lo malo, entonces nos contentamos de que ya lo peor pasó. Entonces, esa es la primera característica. Todo totalitarismo produce por la fuerza los mismos resultados. No podemos imaginar ningún futuro luminoso asociado a la gestión del totalitarismo. No hay ninguna posibilidad, independientemente de que ellos ofrezcan el futuro luminoso. Independientemente, porque esa es la gran falacia asociada al totalitarismo. O sea, algo así como que jódanse en el presente que no acaba nunca, que el futuro será mejor. Solo que ese futuro luminoso no llega. No llegó en la Unión Soviética, no ha llegado a Cuba luego de casi 70 años, no termina de llegar a Venezuela, no ha llegado a Corea del Norte, no llega a ningún lado porque no puede dar esos resultados. Eso es lo primero. Lo segundo, todo totalitarismo prescindirá de la moral ordinaria o fracasará. O sea, aquello que nosotros imaginamos, que es la ética republicana, de responsabilidad, de acatamiento de la ley, de soberanía del elector y del ciudadano, de, por supuesto, el Estado y el gobierno trabajando para el ciudadano. La ética del servidor público en los totalitarismos no existe. Porque si el totalitarismo se transforma en república, fracasa el totalitarismo. No sabemos qué ocurre. O sea, no sabemos si esto puede transmutar en república, pero lo que sí está claro es que el totalitarismo desprovisto de sus herramientas y resultados fundamentales, entonces se acaba y se derrumba y lamentablemente los nostálgicos de la Unión Soviética saben lo que no se debe hacer para que no vuelva a caer el muro de Berlín. Entonces, la moral ordinaria republicana se sustituye por la mentira que bueno, se coloca en lugar de la verdad, se coloca la arbitrariedad en lugar del derecho racional, por eso que nosotros vivimos al margen de la ley, pero es que no hay ley. Entonces vivimos al abrigo de la arbitrariedad y esto es un sálvese quien pueda que nos coloca, que nos desliza hacia la dimensión más baja de la pirámide de Maslow, que es la dimensión de la sobrevivencia. Por supuesto, la ética es la del saqueo en lugar de la responsabilidad y de los privilegios en lugar de la igualdad republicana. Entonces, la ética totalitaria está fundada en la mentira, la arbitrariedad, el saqueo y el privilegio que por supuesto con esta ética, la represión, la pérdida de libertades y la ruina social es absolutamente concomitante, absolutamente, es la consecuencia natural. No hay otra, no puede haber otra consecuencia. Ahora, ¿qué tú necesitas para montar un régimen que prescinda de la moral ordinaria y que se dedique a la mentira, a la propaganda, al saqueo, a la arbitrariedad y a la edificación y estructuración de privilegios? Bueno, necesitas que sean los faltos de escrúpulos y los aventureros los que estén al frente del poder. Entonces, claro, todo totalitarismo tiene rasgos sociopáticos que son aportados por aquellos que dirigiendo los hilos del poder son capaces de mentir, de ser arbitrarios hasta la violencia, de saquear descaradamente, de construir un espacio, una burbuja de privilegios para ellos, de establecer digamos que la lógica que plantea dentro de la revolución todo fuera la revolución nada. O sea, que establece las diferencias entre ellos y nosotros, o entre ellos y nosotros. Entonces, está absolutamente claro que tú, al llegar al poder y comportarte así, o sea, al mentir descaradamente, al golpear tan violentamente los derechos de la gente, bueno, tú efectivamente no puedes tener los escrúpulos morales propias del republicano. No es la reflexión de ciudadanía, no tiene nada que ver con la ética democrática, aunque lo diga. Porque una de las cosas con las que nos conseguimos con los totalitarismos es que hay una distancia abismal entre el discurso y la realidad, entre la palabra y la práctica. Son, diría Esther, regímenes
esencialmente perversos. Cuarto, ¿cuáles serán los resultados morales que se consigan? Aquellos que la maquinaria totalitaria necesite. ¿Ok? O sea, tal y como lo plantea el Hayek, y aquí cito, solo el cruel, dispuesto a despreciar las barreras de la moral permitida, puede ejecutar. Entonces, de nuevo, ¿cuáles serán los resultados morales los que la maquinaria totalitaria necesite para sobrevivir? De más está decirles que la maquinaria totalitaria se especializa en su propia sobrevivencia y mientras más especialización hay allí, menos conexión, vínculo y servicio al pueblo estarán dispuestos a garantizar. Pero eso lo veremos después. Quinto, todo totalitarismo desprecia y combate la opinión diversa y bien fundamentada. O sea, el totalitarismo no cree en la libertad de opinión porque el totalitarismo no cree en la verdad. El totalitarismo trata de sustituir la verdad por la propaganda y la propaganda, por supuesto, igual que toda mentira, tiene patas cortas. El totalitarismo no se puede dar el lujo de intentar siquiera la refutación. El totalitarismo no es capaz de permitir que en el desfile donde va el emperador desnudo haya un niño que esté dispuesto a decir lo que realmente ve. El totalitarismo se rodea, por lo tanto, de apologetas. El totalitarismo no necesita intelectuales, sino tarifados que se hagan pasar por intelectuales, o como lo planteaba Les Kolakowski, bufones disfrazados de sacerdotes, como lo planteaba nuestra querida Ayn Rand, son los chamanes que acompañan al bárbaro y que justifican los actos de fuerza del bárbaro. Entonces, uno no puede pretender que haya prensa libre, que haya libertad de acceso a la información, que el ciudadano tenga la posibilidad de la libertad de fundamentar sus ideas y sus criterios y sus conjeturas sobre la realidad, porque eso el totalitarismo no lo puede permitir porque entonces se dan cuenta de la trama de desnudez y falta de grandeza que tiene todo régimen totalitario. También ustedes pueden hacer un checklist, ¿saben? O sea, cuando ustedes, bueno, ¿y por qué cerraron en la estación de radio tal o la estación de radio cual en esos países que son totalitarios? Bueno, porque es que no pueden con la opinión diversa. Entonces, el combate de la opinión diversa no es el debate pluralista, sino el aplastamiento de esa opinión hasta hacerla desaparecer. Entonces, uno puede decir, todo totalitarismo desprecia y combate el debate pluralista. No existe el debate pluralista. No puede existir, no se da en condiciones de igualdad. No hay un paraguas de derechos racionales que permita a la persona plantear su verdad. No hay. Son puestas en escena absolutamente controladas, en las que quien se salga del guión, por supuesto, queda fuera del juego y corre con las consecuencias del caso. 6, el totalitarismo es masa manipulable, por eso aplasta al individuo. Por eso es que el totalitarismo no quiere al ciudadano, sino que aprecia al pueblo. El totalitarismo es de las concentraciones que permiten la fotografía, pero que no plantean el diálogo. El totalitarismo busca el aplauso remunerado, o si ustedes quieren, el aplauso de la extorsión, pero por supuesto no quieren a los ciudadanos. El totalitarismo es de nuevo puesta en escena y los eventos son aquellos en los que habla uno, en el que la preponderancia de la palabra la concentra uno solo o unos pocos y los demás son comparsas. El totalitarismo necesita que los guiones estén previamente acordados. El totalitarismo no acepta ningún tipo de disidencia. El totalitarismo no quiere al individuo que piensa. Y esto tiene consecuencias. Porque cuando ustedes se preguntan por qué en algunos países totalitarios se desploma la educación, porque tú no puedes tener una ciudadanía educada y creer o pretender que sobreviva el totalitarismo. No puedes.
porque las demandas de una ciudadanía educada son diferentes a las demandas de una población envilecida y colocada en situación de sobrevivencia. Esta es la pirámide de Maslow, transformada, digamos, en la forma de hacer política. Entonces te colocan a ti en una condición de indigencia intelectual y ciudadana para que tú no tengas ningún otro remedio que pedir, digamos, la ayuda y acatar los dictados del Estado. Entonces, claro, cuando ustedes ven que en regímenes totalitarios se desploman las universidades, ¿ok? Se se estimula la estampida de maestros y profesores. Se transforma la educación pública en un ritual que se da una o dos veces por semana. Se deja de interesar en la calidad de la educación. Se devastan y se diezman el campus universitarios. Se dejan abandonar otros y se transforma todo el sistema en un gran acto de cinismo. Bueno, ya ustedes saben que es porque no necesitas individuos, necesitas masa manipulable. Y eso, digamos, lo tienen ellos bien claro. Séptimo, el totalitarismo se nutre de los dóciles y de los crédulos. Entonces el totalitarismo necesita que la masa sea el amplificador de sus versiones mentirosas y propagandísticas que sustituyen la realidad. Entonces tú necesitas gente que crea en las teorías de la conspiración, que las replique, que las defienda y por supuesto que no se resista. Entonces, toda resistencia es aplastada porque la resistencia tiene que ser sustituida por la docilidad absoluta y la credibilidad absoluta. Por eso es que todo régimen totalitario es aplastante en términos de propaganda, busca la hegemonía comunicacional, dicen que con eso defienden al pueblo, pero aplastan al ciudadano. Por supuesto, el pueblo es una categoría manipulable, el ciudadano es una entidad real, es el depositario de derechos que no son respetados en los regímenes totalitarios y por lo tanto hay que anularlos. Octavo, el totalitarismo necesita enfocar el odio en categorías abstractas en las que se puedan englobar los enemigos interiores. Entonces, el totalitarismo, ya saben, tiene como enemigos el imperialismo internacional y los fascistas internos, que antes eran los escuálidos, o que eran los gusanos cubanos, o que eran en la Unión Soviética también tenían su nombre. Entonces, finalmente, esos enemigos internos son englobados en una categoría tan abstracta que todos somos potencialmente enemigos internos. Todos. Por re o por fa. Todos. Y por lo tanto se construye una relación de miedo que hace que se fortalezca la docilidad y la necesidad de la credulidad. O sea, cuando somete a la población a estímulos a favor, por ejemplo, de la delación, cosa que ocurre en Cuba, de la docilidad, cosa que ocurre en Nicaragua, y ocurrió, por supuesto, en la Unión Soviética, cuando tú, digamos que tienes que convivir con gulags, con cárceles políticas, con presos políticos, con desapariciones políticas, como ocurren en todos esos países totalitarios, entonces tú caes en cuenta de que efectivamente todos los ciudadanos aplastados y transformados en masa, aquel que de alguna manera pescuece y quiera ser ciudadano, inmediatamente es transformado en enemigo interno. Y en ese sentido, no hay opinión que no sea peligrosa. Y por eso, digamos, los totalitarismos gustan del silencio. El silencio es el sonido de los totalitarismos. El silencio, digamos, es la reacción de sobrevivencia y de la razonable astucia que tienen los ciudadanos que viven en un régimen totalitario para poder sobrevivir y no buscarse problemas con una maquinaria que es capaz de aplastarte y de acabar
con la persona y con su familia. Entonces, claro, cuando tú estás englobado en categorías abstractas, apátridas, gusanos, contrarrevolucionarios, esa es una acusación que era terrible en la Unión Soviética, y en Cuba, antifidelistas, qué sé yo, antisandinistas. Bueno, cuando tú te planteas eso, conservadores, ultraderechistas, ustedes saben, esa categoría en donde tú siempre cabes. O sea, cuando tú piensas, tú siempre cabes en esa categoría y por lo tanto eres enemigo potencial del régimen que se te impone y te aplasta porque es un régimen totalitario cuyas características hemos leído. Y termina diciendo Hayek en este capítulo que el totalitarismo además glorifica el poder equivalido a la fuerza. Entonces, todo régimen totalitario hace grandes marchas militares, hace gala de la fuerza disponible. ¿Ok? De la fuerza disponible transformada en liturgia de presentación de la fuerza disponible y transformada en acción de la fuerza disponible que es capaz de todo y que la gente lo sabe. Y es así porque los regímenes totalitarios sí han asumido como propia aquella consigna que se le atribuye a Maquiavelo de que el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin del totalitarismo? El colectivismo, o sea, el aplastamiento del ciudadano y su transformación en masa. Entonces, cualquier cosa que sea capaz de combatir la libre expresión, la libre iniciativa, la libertad de opinión, en fin, los proyectos propios, los derechos de propiedad, todo eso es necesariamente aplastado. La ciudadanía. Ustedes ven, por ejemplo, cómo en Cuba los cubanos no pueden salir de su país porque el derecho a la ciudadanía está intervenido y mediado por los intereses del totalitarismo. Si me conviene, sales y si no me conviene, no sales. Punto. ¿Ok? Entonces ustedes ven cómo en Nicaragua o en Cuba o en la vieja Unión Soviética, tú no tenías ni permiso de salida ni permiso de entrada, aún siendo ciudadano. Porque es que así son los totalitarismos. Así son los totalitarismos. Y entonces, claro, ustedes siempre pueden decir, bueno, eso fue allá porque fue un momento histórico y respondió a una necesidad histórica. Yo vuelvo a lo primero. Todo totalitarismo produce por la fuerza de las circunstancias los mismos resultados y por lo tanto utilizan por la fuerza de las circunstancias los mismos medios. Y ustedes recuerden que decíamos al inicio de este programa que estos son la represión, la pérdida de las libertades y la ruina social, que es concomitante, porque aunque ellos usen una lógica homeostática, la jaula es la misma y tiene las mismas propiedades. Ahora, yo he leído en estos tiempos con muchísima el, el, casi que con obsesión. Lo he tenido presente, es un libro que leí hace mucho tiempo, está en mi biblioteca desde el año 96, desde el 17 de octubre del año 96. Imagínense ustedes. De un escritor que para la época a mí me gustaba muchísimo, se llama Richard Kapuscinski, un periodista polaco. Después de su muerte fue acusado de ser agente doble, ¿no? Y yo pienso, bueno, no me extraña porque finalmente ser un periodista polaco era ser un periodista de un régimen totalitario, ¿no? Sin embargo, sus crónicas de viaje a lo mejor eran sus espacios de libertad y uno nota, digamos, el compromiso que él planteaba con la verdad y era un analista de primera línea. Pero como todos los despotismos, el Shah o la desmesura del poder, así se trata el libro, pues habla de los despotismos, de los totalitarismos, de la tentación del poder absoluto, en este caso referido al Shah, que fue el régimen que tumbó otros totalitarismos, que es la dictadura de los ayatolás iraníes. Pero miren qué interesante esto, en la misma medida en que sus reflexiones son proyectables, o sea, tienen intelectualmente validez universal. O sea, no es solo en el caso del chat, pero vamos a leerlo
el tal y como él lo planteó. Empiezo así. De este modo, se refiere a la revolución de los ayatolás, la revolución iraní se desarrolla al ritmo de los estallidos que se suceden cada 40 días. Cada 40 días se produce una explosión de desesperanza, de cólera y de sangre. Cada una de ellas resulta más terrible que la anterior. Las multitudes son cada vez más grandes y el número de víctimas aumenta. El mecanismo del terror ha empezado a generar un efecto contraproducente. Se ejerce el terror para atemorizar. En este caso, sin embargo, el terror del poder ha servido para que el pueblo se haya lanzado a la lucha, lo ha incitado a emprender nuevos asaltos. O sea, están en la etapa terminal de un régimen que igual se resiste a entregar o a reconocer que está perdido y el régimen efectivamente a través de su policía y a través de su fuerza armada la emprende contra el pueblo con una rudeza imaginable, no inimaginable, imaginable. Ustedes saben a qué me refiero. La policía política del Cha era terrible, terrible. El sistema de espionaje de los ciudadanos era totalitario, terrible también. Yo no estoy diciendo que el Shah era una monarquía absoluta de apariencia constitucional, pero tenía esa vocación el totalitaria propia, incluso de regímenes medievales. Regímenes medievales. Pero miren esto, frente a eso, reflexiona Capuchinski. La reacción del Shah fue la típica de todo déspota. Primero golpear y aplastar y después pensar. Y esto es interesantísimo, porque cuando uno se pregunta por tantos porqués y cuando uno se plantea, wow, ¿por qué tanto salvajismo indebido e inútil? Porque, por ejemplo, cuando tú ves que hay regímenes totalitarios que violan la inmunidad propia de los menores de edad, que no deben ir presos, y no solo que esos regímenes totalitarios violan ese límite legal, sino que además hacen gala de torturarlos, de maltratarlos y de tratar de ideologizarlos. Me recuerdo la etapa de la Revolución Cultural China, porque de nuevo todos los regímenes totalitarios se parecen. Entonces uno se pregunta, wow, ¿y estos carajos no piensan? O sea, no tienen una posición racional respecto a lo que están haciendo. Y entonces la respuesta de Kapuczynski sobre la base de lo que vio es que ellos primero golpean y aplastan y luego piensan. Empezar por exhibir el músculo, mostrar la fuerza. Más tarde, en todo caso, probar que también se tiene cerebro. A un poder déspota le importa mucho más el que se le considere fuerte que el que se lo admire por su sabiduría. Por otra parte, ¿qué significa la sabiduría para un déspota? Significa la habilidad en el uso de la fuerza. Para un déspota, sabio es aquel que sabe cómo y cuándo golpear. Esa continua demostración de fuerza es una necesidad, porque toda dictadura se apoya en los instintos más bajos que ella misma ha liberado en sus súbditos: el miedo, la agresividad hacia el prójimo y el servilismo. Toda tiranía se apoya en esquinarnos a todos hacia la base de la pirámide de Maslow, que es la dimensión de la sobrevivencia, donde solo funciona el miedo, la agresividad hacia el prójimo y el servilismo. O sea, es la instancia y es la estancia del sálvese quien pueda. El terror infligido por el régimen es lo que despierta estos instintos con más eficacia, y el miedo a la fuerza es la fuente del terror. Entonces, allí, digamos, hay una primera razón: golpea sin pensar. Pero hay una que él sigue insistiendo y que a mí me parece importante. El déspota está convencido de que el hombre, aquel a quien debería servir, es un ser abyecto, es un ser despreciable. O sea, es un ser al que cosificaste.
La cosificación es el despojo de la dignidad. Que simplemente son números de los cuales tú puedes prescindir. Están en el tablero que tú puedes maniobrar y por lo tanto eres capaz de administrar todo ese terror, de provocar todo ese miedo que es propio de, de estos servilismos, de estos totalitarismos. Otra eh, línea de pensamiento que plantea Kapuscinski cuando se refiere al Shah y a la caída del Shah y por supuesto luego a la insurgencia del régimen de los ayatolas, porque nadie sabe para quién trabaja, ¿saben? Nadie. Dice, toda revolución, y esto es muy bueno para entenderlo y aprenderlo, consiste en un combate entre dos fuerzas. O sea, la revolución se está refiriendo a la reacción del pueblo a favor de la caída del Shah y, por supuesto, el advenimiento del régimen de los ayatolás. Toda revolución consiste en un combate entre dos fuerzas, estructura y movimiento. El movimiento propio de los que desafían al régimen ataca a la estructura, lucha por destruirla, mientras la estructura, al defenderse, pugna por aplastar al movimiento. Las dos fuerzas igualmente poderosas tienen características distintas, movimiento versus estructura. La espontaneidad, la expansión tremendamente dinámica y la corta duración son las cualidades del movimiento. Me importa mucho colocar de relieve, poner de relieve que los movimientos tienen corta duración, son explosivos, son tal vez intermitentes, dan todo lo que pueden dar y después desaparecen y de repente vuelven a aparecer. En cambio, la estructura se caracteriza por su inercia. Inercia significa emprenden un camino y no hay forma de sacarlos de allí. Y por lo tanto, pensar que hay una especie de contrainercia que transforma aquello que son en lo que deberían ser, la verdad, eso es muy poco probable. Y sobre todo cuando hay poco tiempo para intentar esa transformación. Y sobre todo cuando no hay una tasa de miedo que permita que la gente piense en términos de sobrevivencia. Entonces, la estructura se caracteriza por su inercia, por su resistencia y por una asombrosa capacidad para sobrevivir casi instintiva. Es relativamente fácil crearla, por el contrario, destruirla resulta sumamente difícil. La estructura totalitaria puede vivir mucho más que las razones que habían justificado su creación. Se han formado muchos estados débiles, a menudo ficticios, pero un estado no deja de ser una estructura constituida y por lo mismo ninguno de ellos será borrado del mapa. Parece como si existiera un mundo de estructuras que se apoyasen mutuamente. Si una de ellas se ve amenazada, las demás acudirán prestas en su ayuda. Otro rasgo característico es su elasticidad tan aliada con la sobrevivencia. Atacadas y presionadas, son capaces de encogerse, de esconder el vientre mientras esperan el momento de poder volver a expandirse. Y es curioso observar que la siguiente expansión se realiza en el mismo sitio en el que se efectuó la oclusión. En una palabra, cualquier estructura pretende volver al estatus anterior que considera el óptimo, el ideal. En ello se refleja asimismo su inercia. Por eso es, digamos, que la estructura es capaz de metabolizar golpes, de golpes no golpes de Estado, sino golpes, agresiones, encaramientos. Y uno dice, wow, está débil, está débil, está débil, está débil, y de repente, digamos, por esa inercia y por esa flexibilidad o elasticidad, vuelven a coger mínimo. Se ha visto el desplante y desafíos que han sido superados. En ello se refleja asimismo su inercia, decía. La estructura solo es capaz de actuar según el código único con el que ha sido programada, que ya dijimos que es la violencia, el irrespeto a los derechos humanos y la ruina social. Si el programa sufre algún cambio, no se inmutará, no reaccionará, esperará el programa anterior. Pero también sabe comportarse como un
tente tieso. Ya parece que ha caído y sin embargo no tarda en volver a ponerse en pie. El movimiento que no conoce estas cualidades de la estructura gasta muchísimo tiempo en intentar derrumbarla. Luego, al final se debilita y fracasa. Entonces, claro, dentro de la recomendación de Sun Tzu en su arte de la guerra, conoce a tu adversario. A mí me parece muy, pero muy importante que volvamos a releer este tipo de literaturas y de reflexiones. En este caso, de Capuchín, el régimen al final cayó, ¿ok? Sin duda. Y Kapuczynski está hablando de la desmesura del poder, que fue precisamente la razón de su caída. Pero desde el punto de vista de lo que significó el esfuerzo, significó un esfuerzo superlativo y de muchísimo tiempo, que tenía, por otra parte, un liderazgo. Yo lo dije la otra vez, y a la gente no le cae bien, porque es que yo cuando hago estos ejemplos no estoy validando los resultados. El ayatolá cargó consigo y se puso encima, digamos que el tono de la disidencia contra el Shah, sufrió exilio, sufrió cárcel, al final vuelve y la verdad es que su discurso era un discurso elemental, enfocado en eso de el Shah tiene que irse, punto. Y lo repetía hasta la muerte. Punto. Claro, genio y figura, ¿no? Detrás de él estaba toda la fortaleza que podía darle a él en una circunstancia en la cual todos querían cambio. Bueno, toda la circunstancia de la creencia y la religión como base, ¿no? Entonces, digamos que sigamos leyendo y sigamos nosotros pensando qué es lo que, digamos, qué tenemos que, en primer lugar, si llegó el momento de reflexionar para volver a actuar. En segundo lugar, si nosotros podemos decir a estas alturas que más allá de la emocionalidad, nosotros tenemos claro qué es lo que estamos viviendo y contra quién estamos interactuando. En tercer lugar, bueno, el más allá de comprar esa idea peregrina de que todo adversario es más débil que uno, empezar a pensar lo contrario. ¿Y qué pasa si el adversario es más fuerte que uno? Si su inercia le permite reponerse, si los resultados que consiguen le permiten mantenerse, si la debilidad creciente de los que quieren oponérsele terminan garantizando su permanencia. O sea, no sé, yo creo que hay que pensar. O sea, lo que los invito a pensar y a buscar en historias recientes, experiencias de otros países, cuál es la trama y cuáles, por supuesto, son los resultados y qué se puede esperar en términos de los tiempos. Mientras eso no lo tengamos presente, nosotros seguiremos el, el, el exasperados como gallinas degolladas, ¿no? Aleteando con frenesí, pero sin ninguna posibilidad porque ya no tenemos cabeza. Eh, y bueno, digamos que esto nos permite la lectura sosegada de experiencias anteriores, nos permite por lo menos mantener el sentido de realidad que nos permite a su vez mantener la moral en alto, porque no estamos engañados y cuando no estamos engañados en algún momento, el- logramos la serenidad suficiente, pero de eso hablamos la semana pasada, la serenidad suficiente como para recargar energías y emprender de nuevo la lucha. Bueno, mis queridos amigos, comentamos hoy dos libros, El Shah o la desmesura del poder de Richard Kapuscinski y Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, dos clásicos a estas alturas, ¿no? Que nos permiten a nosotros tener anclajes de conocimiento como para apreciar la experiencia que en este momento estamos viviendo. Fuerte abrazo para todos, feliz inicio de semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles.